Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Lucy Serra desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, eh, me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a compartir un tema muy bonito que se llama del miedo al compromiso. En este tema, cuando lo estaba desarrollando, me gustó muchísimo el ver cómo los miedos normalmente lo tenemos como algo malo, ¿verdad? El tener miedo es como algún sentimiento malo. Pero, ojo con esto, el miedo podemos usarlo a nuestro favor. Es decir, nosotros podemos convertir las cosas que probablemente o con las que probablemente crecimos que no eran buenas, pero podemos ayudar a que puedan ser utilizadas a nuestro favor. ¿Y cómo? Miren, primero vamos a ver qué es el miedo. El miedo es una reacción autónoma que se activa en nuestro cerebro gracias a la intervención de un estímulo estresante. Fíjense bien. Entonces el organismo comienza liberando sustancias químicas que ocasionan que tu pulso se acelere, respires rápido y tus músculos se tensen. Por eso nosotros a veces decimos que el miedo paraliza, ¿verdad? Que muchas veces cuando tú sientes temor, lo que haces es que te paralizas, que no actúas y que te quedas en el mismo lugar. Ojo con esto, el tener miedo y abrazarlo puede traer una consecuencia negativa, pero el tener miedo y usarlo a nuestro favor va a ser algo que lo manejemos de parálisis a impulso. Los miedos pueden ayudarnos a traer un compromiso. Ojo con esto. ¿Qué es un compromiso? Es una obligación contraída, es una palabra dada. El compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un hecho o una situación. Y aquí vamos a entrar en un tema delicado porque el mayor compromiso se tiene con uno mismo. Tu compromiso más grande lo tienes, bueno, primeramente, ¿verdad? Con Dios de hacer las cosas bien, pero contigo mismo, ¿ok? Necesitas saber qué tan comprometido o comprometida estás contigo mismo, con lo que tú te dices a ti, con lo que tú dices que quieres alcanzar o que quieres lograr. ¿Estás comprometido con eso, con tu propósito, con tus metas, o estás comprometido con tu miedo? Ojo con esto. Muchas veces uno también se compromete con los miedos. Y ahí es en donde entra la diferencia entre paralizarse o impulsarse. ¿Cómo saber si tenemos miedo a algo? Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos frustración, cuando sentimos ese miedo, ese temor que puede causar que no hagamos las cosas, cuando lo podemos ver como un tipo de fobia, ¿verdad? Dice acá que las fobias, dice, para que algo se considere una fobia, deben darse las siguientes características. Evitar, fíjense bien, inevitablemente el estímulo o la condición desencadenante. Es decir, cuando estaba haciendo el tema, yo decía, muchas personas dicen, no me gusta hablar en público y no lo hacen ni de chiste. Pueden tener una fobia a hablar en público, por ejemplo. Pueden tener una fobia a, no sé, a diferentes circunstancias, a viajar, por ejemplo. Yo tengo personas en mi equipo que tienen fobia de subirse a un avión. Hay diferentes consecuencias que trae el miedo. Y es necesario identificar, ojo con esto, porque a veces nosotros nos cubrimos y decimos, no, es que no lo hago por precaución. Una cosa es ser precavidos y otra cosa es apapachar el miedo y no usarlo a tu favor. ¿Por qué te digo esto? Porque esto tiene todo que ver con nuestro negocio. Los miedos tienen todo que ver con las metas. Los miedos tienen que ver todo
con las acciones diarias. Y ojo con esto, nosotros a veces no nos damos cuenta que tememos a hablar, que tenemos miedo a fracasar, que tenemos miedo al rechazo. ¿Cuántas veces te ha dado miedo levantar el teléfono y hablarle a esa persona porque dices, creo que me va a decir que no, todavía no está lista, todavía no está listo, no está preparado, no creo que le llame la atención, me va a decir que no, ¿para qué lo hago? Nuestro trabajo no es decir si nos van a decir que sí o que no. Nuestra acción diaria sobre nuestro trabajo para alcanzar nuestras metas es tomar el teléfono y hacer esa llamada. Ahí es en donde nosotros podemos identificar cuando el miedo nos está paralizando o nos está impulsando. Quiero dejarte de tarea cuáles son esas cosas que tú misma estás pensando o tú mismo estás pensando que no lo identificas como miedo, que crees que es algo normal, que crees que es algo, pero son objeciones, ¿ok? Son objeciones y justificaciones de la falta de compromiso con lo que estamos haciendo. Y eso lo que hace es precisamente la raíz de un temor, de un miedo. Entonces, es importante que nosotros analicemos, pero también que escribamos cuáles son las cosas que no hemos hecho o que estamos posponiendo o que posponemos a diario, cuáles son esas actividades y derivadas de eso, el por qué no lo estamos haciendo. Y si tú me dices, Lucy, porque no me da tiempo, Lucy, porque tú no conoces mi situación, yo tengo esto, tengo este compromiso, a mí, mis papás, mis hermanos, mis hijos, lo que sea, anótalo. Esa es tu justificación. ¿Cuál es tu miedo? Que se molesten contigo porque estás empezando a poner límites o que tú misma te sientas desprendida de algo a lo que tú te estás agarrando porque quieres, eh, em, porque no quieres soltar cosas, porque quieres tener el control, porque tienes miedo a que las personas te culpen de algo. ¿Cuál es la raíz? Todo tiene una raíz. Y si nosotros no identificamos cuál es esa raíz, lo que va a pasar es que el miedo nos va a paralizar y no nos va a impulsar. ¿Cuáles son esas cosas que te están deteniendo? Me gustaría que me lo compartieran en el chat, en estos minutos que llevamos, si has identificado algún temor, algo que tú digas, Lucy, me estoy dando cuenta que es un miedo al rechazo, me estoy dando cuenta que es un miedo al éxito. Muchas veces nos da miedo el éxito, qué vamos a hacer con esto. Me da miedo el después no tener tiempo o el después viajar tanto que me aburra de tanto viajar. ¿Cuáles son los miedos? Los miedos. Me da miedo son los insectos y las víboras, ok, ok, pero ¿cuáles son las cosas que te hacen falta? Vamos a ir de adelante para atrás. ¿Cuáles son las cosas que no haces a veces en el día? Porque hay como algo que tú mismo estás respondiendo ante esa acción que no estás haciendo. No sé si me estoy explicando. Hay algo que nos está paralizando, el rechazo, ok, el rechazo, ok, la organización, wow, al fracaso, el rechazo, ok, no aprender todo el plan, miedo al éxito, wow. De hecho, voy a aventarme un comercial, pero en esta semana debe salir el podcast, mi podcast, y hablo precisamente sobre los miedos, que no te acepten, lo desconocido, miedo al rechazo, miedo a hablar en público, al rechazo, a hacerlo mal. Uf, buenísimo. Falta de fe, de creer, a ser juzgada. Lo van a poder ver en mi canal de YouTube. Miedo a prospectar en frío. Ok, aquí hay algo importante. Te da miedo prospectar el frío, pero debe haber una base de ese miedo.
¿ok? Fíjense bien, fíjense qué importante, y esto lo hablo ahí. Aquí, Rosy está diciendo de volver a fracasar. El éxito es la acumulación de fracasos. Rosy, atrévete. Si fracasas es porque estás cerca del éxito. Es porque ya lo intentaste. A exponer, aquí hay otra persona a exponerse, a no ser merecedora. Wow, buenísimo. Miedo al rechazo, José. Claro, claro, que alguien se enoje con uno. Exactamente. Miren cuántas personas no nos dejan de hablar porque estamos diciéndoles, ¿no? Que se vengan al negocio. Noemí, al estancamiento, es Mérida a la falta de información. Fíjense qué importante es el miedo. Porque si nosotros aprendemos a identificar nuestros miedos, nosotros vamos a aprender a cómo usarlos a nuestro favor. El miedo te tiene que impulsar. El miedo te tiene que hacer que te muevas, que hagas las cosas que has dejado de hacer y que empieces a remar hacia tu favor. Y ojo con esto, todo, absolutamente todo, nos lleva a situaciones que hemos vivido anteriormente. ¿Saben por qué nos da miedo algo? Porque ya lo vivimos y no nos gustó ese sentimiento. Porque ya, porque sentimos que esa parte nos puede quitar quién somos o nos puede traer una frustración. Y ojo, las frustraciones también son buenas. El que nosotros tengamos ese sentimiento y lo usemos como impulso es bueno. Miedo a ser juzgado. O sea, es muy importante que nosotros entendamos, miren, miedo a equivocarme, somos seres humanos, tenemos que amarnos con esas situaciones y tenemos que trabajarlo. Les voy a decir algo, mientras nosotros estemos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a romper nuestros miedos. Mientras nosotros determinemos cuál es nuestra meta, cuál es nuestro propósito, quién somos, quién eres, tú sabes quién eres, tú sabes que tienes un propósito, tú sabes que vas a alcanzar las metas, tú sabes que vas a caminar, tú sabes que vas a llegar, tú sabes que si estás aquí es porque ya tienes todo para hacerlo. El miedo se quita trabajando con convicción. Ojo con esto. Miren, hace ratito hablaban de fe. Y la fe no es nada más decir creo, creo y creo. No, la fe no es una emoción. Por eso nosotros podemos matar el miedo, que sí es un sentimiento, con la fe, porque la fe es una convicción. Y ojo con esto. Aquí me hablaron de rechazo. Si tú estás convencido de lo que quieres, vas a matar ese miedo. Aquí hablaron del miedo a equivocarse. Si tú te atreves a salir de eso y estás convencido que no importa que te equivoques, lo vas a alcanzar, vas a superar ese miedo a ser juzgada. Si tú haces lo que tienes que hacer, aunque te juzguen, vas a vencer ese miedo. A fracasar, todos tenemos que fracasar en algo. Ojo con esto. En los fracasos, y lo vuelvo a repetir, el éxito es la acumulación de los fracasos. Eso no te hace un fracasado. Las etiquetas, quítatelas, ¿ok? Las situaciones no te determinan, al contrario, miedo al rechazo. Nuevamente lo vamos a quitar con eso. Miedo al estancamiento. ¿Cómo lo vamos a quitar? Con la convicción de que vamos a llegar. Eso siempre, siempre, siempre tiene que estar en ti. El saber que vas a llegar. Estás convencida que vas a llegar porque lo vas a lograr. Miedo al fracaso. Fíjense qué importante es ese miedo a exponerse. Siempre estamos expuestos. También el no hacer las cosas te expone, te expone. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en la convicción.
cómo trabajar con convicción cuando hay miedo, aferrándose a la convicción. Cuando tú tienes una convicción, tú sabes lo que tienes que hacer y entonces lo haces aún con miedo. Hemos escuchado la frase 1000 veces, aún con miedo, hazlo. Si tienes miedo, no importa, hazlo. Pero a veces nada más escuchamos las frases, pero cuando toca vivirlo es cuando no podemos hacer el match con esas frases. Pero ojo con esto, tú tienes una convicción, tú sabes lo que quieres, tú sabes a dónde vas a llegar. Y en base a esto vas a hacer un plan de acción. Y en este plan de acción que te va a llevar a tus metas, es el que vas a trabajar todos los días. Y en ese trabajo todos los días es lo que te vas a tener en movimiento para alcanzarlo. Ojo, si tú tienes tu plan de acción diaria, si tú sabes a dónde vas a llegar, si tú trabajas bajo metas, no importa que tengas ansiedad, no importa que tengas frustración, no importa que sientas miedo, tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Esa es la convicción. Y eso va a matar el miedo, porque en el camino de hacer lo que tienes que hacer, vas a fracasar, sí, vas a ser rechazado, sí, vas a sentirte con la frustración, sí, probablemente te vas a estancar, sí, probablemente vas a sentir eh, fobia, sí, pero vas a salir de eso, pero vas a superar eso. Cuando hay una convicción, hay movimiento, no te paras, no te paras, no importa lo que veas, no importa lo que en este momento, si hoy tú no tienes el resultado que quieres, no importa, porque tu convicción va a hacer que sigas moviéndote hasta que lo logres, hasta que lo logres. Miren, yo les voy a decir algo, eh, 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 todos tenemos muchos miedos, todos, pero pocas veces lo identificamos. Si nosotros logramos identificarlos, entonces vamos a saber que cuando estamos paralizados en algo o cuando hay algo que probablemente nos esté trayendo un sentimiento incorrecto que no nos va a impulsar, entonces vamos a saber cómo manejarlo y cómo cambiarlo a nuestro favor, porque es un sentimiento, es parte de nuestra naturaleza. Nosotros entramos en modo miedo cuando estamos en alerta de algo. Pero ¿qué sucede si nosotros entramos a este miedo cuando estamos en un peligro? Muchas veces ese temor hace que saquemos fuerzas y hace que luchemos con aún más fuerzas de la que podamos nosotros sentir en ese momento. Y eso lo hace que salgas de una situación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar ese miedo a nuestro favor? Pues vamos a usarlo. Vamos a ver que el miedo a quedarte en el mismo lugar y no avanzar, que es lo que decía Noemí ahorita. Miedo a la zona de confort, que es lo que decía Laura. Miedo a no intentarlo, a no saber hacer lo que decía Karina. Miedo a no aprender, ¿verdad? Que es lo que decía también ahorita otra persona acá. Miedo a no identificar las oportunidades. Este lo escribí yo porque ese es un miedo que a mí me da. El miedo a decir, esto era una oportunidad y se me fue. Pero hay que tener miedo también a paralizarse ante las barreras. Tenemos que tener más miedo de no hacer las cosas que de hacerlas. Tenemos que tener más miedo al no aprender, al no experimentar. Miren, el mayor temor que tenemos que tener es no crecer. Y lo hemos platicado, crecer duele, pero duele más no crecer. Entonces el crecimiento va a traer un dolor, va a traer un impulso. Agárralo a tu favor. Impúlsate para arriba, no para abajo, no para atrás, para arriba y para adelante. Que los miedos sean simplemente un sentimiento que cuando los logres identificar te ayuden a impulsarte, no a paralizarte. Así que vamos con todo porque este mes es tu mes y tienes que creerlo y tienes que saber que tienes un propósito y que no hay temor, dice la palabra, en la palabra de Dios,
365 veces dice, no temas. ¿Por qué te dice no temas y por qué no es algo que Dios tiene que hacer por ti? Tú lo tienes que hacer porque tienes la capacidad de quitarte los miedos. Así que quítate los miedos y vamos para adelante y vamos todos a la cima, que si estamos aquí es porque tenemos un propósito. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la paciencia precisamente con el internet y con todo lo del audio. Les mando un fuerte abrazo. Vamos todos a la cima, que lo vamos a lograr. Dios les bendiga.